Buenos días, amados hermanos. Hoy traigo aquí al púlpito varios libros: la Biblia, la palabra de Dios, el tiempo con Dios, y aquí están unos comentarios que tienen que ver de la Iglesia del Nazareno, que hablan y explican un poco más lo que es los diferentes libros de la Biblia. No sé cuántos de ustedes han estado leyendo el libro de Levítico. ¿Cuántos de ustedes? Todos los días me esfuerzo en mandarles un audio, mandarles alguna situación de un texto sobre lo que es Levítico. Y ese es un libro difícil posiblemente de entender para algunos, pero que a la verdad aquí hay unas enseñanzas plenas para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Así que yo abro este libro y me da orientaciones especiales a lo que tiene que ver con Levítico. Es el tercer libro de la Biblia, y dentro de esto está la orientación ceremonial que debe tener todo creyente de Dios cuando se acerca a Él. Así que vamos a estar mirando versículos especiales de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el mensaje central de este libro de Levítico? Su propósito es la liturgia. Su propósito es que usted sea aceptable delante de la presencia de Dios a través del pacto establecido, ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno lee Levítico, yo leería aquí el capítulo 1, versículo 1, dice que llamó Jehová a Moisés. Está hablando Dios a uno de sus grandes siervos en la tierra, y habló Dios con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejas vacunas, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Cuando uno está leyendo, dice que acá hay una forma de acercarse a Dios a través de la expiación. Siempre habrá un medio por el cual usted se acerca a Dios, y es necesario que haya un sacrificio, una muerte, un derramamiento de sangre. En primer lugar, quiero decirles, hermanos queridos, que no hay posibilidad alguna de tener comunión con Dios a menos de que sea sobre la base del sacrificio por el pecado. No te puedes acercar al trono de Dios si no hay un intermediario para que usted pueda recibir las bendiciones del Señor. Entonces debe existir propiciación y comunión a través de alguien. En este caso, en el Antiguo Testamento, era de la muerte de un animal, derramando su sangre en propiciación y expiación por el pecado del pueblo de Israel y del mismo sumo sacerdote. Entonces hay que tener en cuenta que una de las formas es que la instrucción es que usted, su adoración es aceptable siempre que haya un mediador. Siempre que haya un mediador. En este caso, nuestro mediador, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado de la humanidad. Segundo, el hombre está imposibilitado, usted y yo, de hacer expiación por nuestros propios pecados. No, que usted tenga que subir a un monte de rodillas, o que descalzo, o que usted se azote a sí mismo para librar su alma o su vida de pecado. Es necesario un mediador. De esa manera se cumple plenamente el papel de los sacerdotes, los hijos de Aarón. La totalidad del sistema presupone un mediador, ¿sí? Entonces, usted puede notar que el Señor mandó edificar un tabernáculo.
Ese tabernáculo es una tienda que Dios hace que Moisés construya y le hace una cerca. Él se va a manifestar a su pueblo, pero no ha dejado abrir la puerta hasta que Moisés, Aarón y todo el pueblo sepa cómo se puede acercar a Dios. Ellos son su pueblo, Israel. ¿Cómo fue levantada la nación de Israel? Por un hombre llamado ¿cuál? Abraham. Él fue sacado de Ur de los Caldeos para que a través de él sean benditas todas las naciones de la tierra. Y le creyó a Dios. Y con Sara estuvo en la expectativa de que viniera una nación a través de ella, y ella era estéril, ¿se acuerdan? Y dentro de ese proceso, Dios hizo un milagro y esta mujer anciana tuvo un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Y también cuando se casa Isaac, su esposa también es estéril, pero la promesa es que sería un pueblo grande que tendría mucha familia, y no había ninguno. Y la prueba fue durísima, pero llegó a tener otros hijos, en este caso gemelos, Isaac, ¿sí? ¿Y quién más? Perdón, Isaac no, sino Jacob y Esaú, correcto. De ahí uno fue elegido para que fuera parte de ese pueblo, que fue, en este caso, Jacob. Jacob se le cambió su nombre a Israel. Israel, en este caso Jacob, tuvo, ¿cuántos hijos tuvo? 12 hijos, y de esas 12 salieron 12 tribus, y durante un periodo de tiempo Dios estuvo con ellos dando promesas al padre Abraham, al hijo Isaac, al nieto José, Jacob, y al bisnieto José, patriarcas. Y Dios formó un pueblo de 70 personas, formó un pueblo que duró 400 años. ¿En dónde duró? En Egipto, y fueron esclavizados. Pero Dios mandó un precursor, en este caso un libertador, que fue Moisés, para hablarle de salir de ese lugar de esclavitud para la tierra que fluye, ¿cómo, hermanos? Y fluye leche y miel. Ahora ellos están ahí en la tierra, ahora están acercándose a la tierra, están en el desierto, y en el desierto se hace un pacto delante de Dios. Dios será el que cubrirá sus necesidades para ese pueblo, y ellos serán sus adoradores, ellos serán sus súbditos. Y el pacto se hizo a través de la circuncisión de los hombres. ¿Recuerdan ustedes? Después de esto el Señor formó entonces el tabernáculo. Tienda de reunión significa tabernáculo, lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Pero para entrar al tabernáculo, ni aún Moisés, ni aún su hermano, que iba a ser el sumo sacerdote, podía entrar si no había un mediador y una manifestación de sangre derramada. Mire, la propiciación, el mediador o lo que se entrega debe ser de acuerdo al plan divino, no como usted quiera. No es que usted se sangre y se bote sangre. No. Nótese que hay en gran parte de Levítico es un lenguaje directo de Dios. Podríamos decir que este no es un escrito tanto de Moisés, es de Dios, porque es que el que habló siempre fue Dios, Jehová, Dios. Y tenía que hacer las cosas en orden. ¿Quiénes comenzaron a desobedecer el orden? Lamentablemente los hijos de Aarón, los que iban a ser parte del sumo sacerdocio. Y Dios les quitó la vida porque adoraron en su propio criterio en vez de seguir deseando lo que Dios desea. Muchas las iglesias que está sucediendo actualmente, que la adoración no es como Dios la quiere. Y en estos tiempos la enseñanza que hemos tenido a través del profesor Freddy Tirado hablaba de la adoración. La adoración no son instrumentos como base, no es el sonido como base. La adoración son corazones consagrados a Dios, lavados por la sangre de Cristo. Si la base no es esa, no es agradable delante de Dios. No es posible que un músico aquí esté el día anterior tocando en un bar, tocando música, digamos, afuera,
aún de pronto tomándose unos tragos, pero como él tiene el talento, él no tiene problema de venir a tocar, ¿cierto? Porque él tiene habilidad. A Dios no le agrada eso. ¿En esta iglesia adoración hubo mala? Sí. Yo recuerdo especialmente a una persona que colocamos de líder de adoración, pero lamentablemente él quería calidad, pero no espiritualidad. Ahora se me olvida el nombre de Jimmy. Y él entonces, en su afán de que las cosas fueran, podía traer un baterista que olía a licor y ponerlo, porque a él le interesaba como música la calidad, el sonido, el todo. Él le daba la pentagrama, él escribía, era un muchacho pero tremendo. Él hacía pentagrama y y hacía las corcheas, las fusas, las semifusas, pentagrama, lo entregaba a uno. Y entonces los músicos sabían, y él podía tocarlo, sonaba bonito, pero no era agradable a Dios. ¿Sí me lo entiende? Mucho cuidado. Dios no puede aceptar eso. Dice que solamente lo bueno, lo limpio, lo íntegro, en este caso perfecto, es aceptable como sacrificio a Dios. ¿La alabanza es un sacrificio a Dios? Sí. El hombre no puede acercarse al Señor también, téngalo en cuenta, con manos vacías. Ahora, Jesús Adrián Romero canta una canción que dice que con manos vacías vengo a ti. Pero en realidad usted no puede venir a Dios con manos vacías. Especialmente el pastor. No puede venir con manos vacías. Él tiene que venir cargado de alabanza, cargado de adoración, cargado de testimonio, cargado de gozo, de alegría. Tiene que venir con ofrendas físicas, diezmos, ofrendas. Tiene que venir con deseos, con ganas. Lo mismo los que adoran acá. Entonces es importante entender que usted no puede venir con manos vacías. Por eso recogemos ofrendas, porque usted va a ver que Levíticos es cantidad de ofrendas a Dios, en animales, cereales y otras cosas. En ese tiempo no había la moneda, ahora sí la hay. El hombre no puede acercarse al Dios entonces así, sino que Dios establece condiciones estrictas sobre lo que es aceptable. Y encontró, y uno ve en la Biblia que antes de la ley Abraham dio diezmos a Dios. El primer hombre que somete a él. Su hijo dio diezmos. Jacob dio diezmos. José dio diezmos. Las 4 patriarcas. Y después viene Moisés y establece la ley para los diezmos. Pero usted maneja a Dios. Ese es el absurdo del cristianismo actual, que usted es que maneja a Dios. Oiga, no tenga tantas soberbias. Dios tiene que manejarte, amén, hermanos. Y Dios dice lo que a Él le agrada. Ahora, yo quise ser aceptable a los ojos de mi esposa en este tiempo de su cumpleaños. Es un año agradable por muchas cosas. La victoria sobre el cáncer, ¿sí? El testimonio de sus hijos al ver a su madre en el riesgo de muerte, que fue un proceso de fe y de confianza y de ayuda de los médicos, ¿sí? Yo quise congraciarme, pero yo quise hacerlo esta vez como a ella le gusta. Y yo dije, todo lo que tú quieras, hazlo, ¿sí? Yo me voy a someter. Que si usted se quiere demorar sacando fotos, entonces, como yo sé que le gustan las fotos, lo anticipé. Foto aquí, foto allá, fite aquí, ¿no? Como a ella le gusta, entonces busqué unos músicos como a ella le gusta, ¿sí? Le canté una canción como a ella le gusta, ¿sí? Bésame, morenita. En fin, pero cuando yo adoro a Dios, ¿cómo debo de hacerlo? Como a Él le gusta, como a Él le agrada. Y uno se sorprende que vino Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote, a dar adoración a Dios, y Dios no aceptó y los mató porque hicieron algo indebido. La gente que anda con Dios debe ser santa, porque Él es, ¿qué, hermanos? Santo. Esto explica el por qué se hace hincapié tan vigoroso sobre la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, lo puro
y lo abominable, lo santo o lo profano. Levítico es de este modo un manual de lo santo. Ahí están las páginas, los capítulos. La santidad exigida no solo es ceremonial, también debe ser ética, debe ser social, según lo está hablando. El decálogo está colocado acá. Entonces la preocupación del libro es la justicia moral interior del hombre, ¿sí? ¿Cómo eres moralmente? Y la justicia social y personal debe ser visible. Ayer yo tuve una vivencia con un pastor que duré juntamente con mi esposa 3 horas para arreglar algún asunto que consideraba que estaba equivocado entre los dos. Y yo oré muchísimo. Y gloria a Dios, después de todas esas 3 horas nos abrazamos y entendimos que había error en el concepto, en lo que él sentía. Porque yo necesito que alguien reconozca que en realidad Carlos Muñoz pide perdón y al mismo tiempo acepta que sea perdonable, ¿sí? Y que alguien dé afirmación. Otro punto importante: la comunión con Dios involucra la entrega de la totalidad de la vida. La entrega de la totalidad de la vida. ¿Por qué usted vive con problemas en la vida si es un hijo de Dios? Y la respuesta es: porque no tienes una entrega total a Dios. Tú le entregas un pedazo de tu vida y lo demás lo manejas tú mismo. Tú le entregas un pedazo de tiempo a Dios y tú manejas tu vida con tu tiempo. Tú tomas un talento y te lo entrega a Dios, pero los demás talentos los manejas a tu manera, a tu forma. Y la palabra es específica y dice: por eso hay entre vosotros enfermos, dice la palabra con Pablo, ¿cierto? Y hay muchos debilitados y algunos se mueren antes de tiempo. Lo dice Pablo cuando tomamos la Santa Cena, ¿sí? Tremendo. El Santo de Israel demanda que toda la vida de aquellos que andan con él fuera puesta bajo su soberano dominio y su influjo santificador. Mire, muchos momentos que usted necesita son tiempos de ayuno, tiempos de vigilia, tiempos de oración delante del Señor. Usted ha hecho tantas cosas a su manera que ahora tiene que aprender a la manera y tiene que esperar. A veces no es fácil. Hay una canción que también dice eso, ¿cierto? Cantamos canciones, ¿cierto? Esperar, qué difícil es. Pero esa es la manera que Dios te va a responder. En estos días he tenido esa situación de aproximación de personas especiales. Llegó un muchacho acá y me dijo, pastor de otra iglesia, me dice: pastor, por ser mayor tengo consejería de gente así. Entonces me dice: pastor, tuve un sueño y una situación de mi iglesia en pecado. Y es esto y esto y esto. Hablé con el pastor y dijo: es verdad, este muchacho tuvo un sueño sobre este hecho de pecado que hay en la iglesia. Entonces entraron en un ayuno largo de purificación, de limpieza. Pero yo le dije a él: hermano, así como Dios te ha hablado por un sueño sobre situaciones de estas, tiene que esperar que Dios te hable, porque tu situación económica no es buena. Tú estás teniendo problemas económicamente y no hay provisión para tu casa. Así como Dios te habló por un problema, tiene que hablarte a ti por la provisión. Entonces él se sacudió y dijo: no, sí, ¿cómo? Dije: hermano, Dios es íntegro. Dios no te va a dar a ti simplemente una medida de esto y no te da lo otro. Y a veces tenemos la situación de que oímos cosas a Dios, pero otras no las queremos oír. Entonces le pregunté: ¿ya sabes la forma como Dios te va a bendecir económicamente? Él no sabía. Y le dije: pon atención. Era un joven, un muchacho muy espiritual. Y le dije: tienes que aprender. Tu casa necesita bendición y tú eres la cabeza de tu casa. Tienes que entender cómo Dios te va a bendecir. Y bueno, tuve a otro pastor y también tuve que decirle eso: hermano pastor, no puedes que tú te sacrifiques y estás orando. Es un hombre que ora 3 horas al día con su esposa. Son intercesores increíbles y la palabra. No es posible que Dios te hable en relación a las ovejas y no te hable en relación a tu economía. Ahí hay una falla, ¿sí?
porque Dios es integral. Amén, hermanos. ¿Será que Dios le habla sobre sus problemas económicos? Sí. ¿Será que Dios le habla sobre su problema físico de enfermedad? Sí. ¿Será que Dios habla sobre problemas sentimentales? Sí. ¿Será que Dios habla sobre situaciones de arreglar circunstancias de dificultad en la familia? Sí. Pero usted necesita, ¿qué, hermanos? Tiempo para buscarlo. Entonces, Levítico es la raíz de la piedad cristiana. Pero aquí hay requisitos y detalles que tenemos que mirar. Entonces, un primer versículo nos dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión. Algo que fue claro para Moisés y para los demás es que Dios habla. Ya estaba hecho el tabernáculo, la tienda estaba, y él desde allá oyó la voz y no lo dejó entrar al tabernáculo. La puerta estaba cerrada y el Señor comenzó a producir condiciones. Amados hermanos, Dios te va a colocar condiciones en tu adoración. ¿Sí? Dios te va a colocar condiciones en tu consagración. Dios va a colocar condiciones para que nosotros, ¿por qué? Porque es que usted como pueblo de Dios, aquí cuando leí, y lo está escrito, la adoración no es optativa, si usted quiere. La adoración es una obligación. ¿Sí? Es que hoy no quiero cantarle a Dios, es que hoy no quiero adorarle, yo no quiero, no. Si usted es hijo, usted tiene que proclamar. ¿En dónde? En su casa. Aquí. La adoración es una obligación. No fueron los hebreos, los israelitas, que decidieron cómo y cuándo adorarían. Fue Dios que les dijo cómo adorarían, cuándo adorarían y qué fiestas debían de guardar. Este es un manual de adoración, el libro de Levítico, hermanos, que entonces comienza con sacrificios. Si quieres vivir en la proximidad de Dios, es necesario los sacrificios. Para acercarse a Dios es indispensable. Por eso nosotros ahora decimos, ya no necesitamos matar un cordero, un buey, un animal. ¿Quién ha muerto por nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted tiene que traer continuamente las manchas de la sangre de Cristo sobre su vida. Amén, hermanos. El lavatorio por la sangre de Cristo y su sacrificio de la cruz del Calvario. Porque la adoración, téngalo en cuenta, implica sacrificio. Y aquí en la adoración todos estamos en común. ¿Sí? En la adoración implica comunión. No es que usted en la casa, no, hermano, pastor, es que yo adoro en la casa. No. Dios quiere que usted se aproxime a otros. Y por eso existen las iglesias locales. ¿Sí? Esta es una iglesia no muy grande, hoy está muy pequeña por la festividad, ¿sí? Pero es el lugar donde Dios te ha colocado y no puede ser colocado en otro lugar. Es el lugar donde usted viene a deleitarse con Dios. Y otro punto que quiero ratificar: no puedes llegar con manos vacías. ¿Sí? Hay hermanos y hermanas que se han creído que Dios no tiene derecho de su bolsillo. Reciben sus sueldos, reciben sus economías, y para Dios, ¿qué? Mamola. ¿Y quién es el dueño de la plata? ¿Y quién le dio el trabajo? ¿Y quién han dado testimonio de dar a la casa de Dios? Abraham, Isaac, Jacob, José, y de ahí todos. ¿Tendrá que el pastor dar ofrendas? Claro. Tiene que dar diezmos, tiene que dar primicias, tiene que dar todo eso. Y es una bendición. ¿Sí? El Señor está diciendo, traiga la ofrenda. Las personas entonces no pueden llegar con manos vacías, sino con sus propios dones, con sus propias bendiciones. Ahora el creyente viene con el mismo don de Dios, que es su Hijo, como fundamento de aproximación a la intimidad con Dios. Usted va con ese don, el don de Cristo, el don de la salvación, el don del perdón de los pecados, ¿sí? Para ser aceptado delante del Señor. Entonces la necesidad del sacrificio de Cristo para establecer la verdadera relación
con Dios y el hombre. Ya no hay animales de sacrificio, ya lo entendemos, ¿cierto? No tenemos que tenerlo. Ahora, hay diferentes ofrendas. Cuando usted va a notar, hay ofrendas que tienen que ver de ganado vacuno, ofrendas que tengan que ver con la paz, ofrendas que tienen que ver con la situación de los cereales amasados, ofrendas de esto y aquello, y una serie de ofrendas y exigencias del Señor. Ahora, recuerde esto, hay una ofrenda encendida que nos habla los versículos 3 al 9. Cuando habla de ofrenda encendida, es que esa ofrenda va a subir a la presencia de Dios. Era quemada y era como un olor fragante a las narices de Dios, simbólicamente, pero en realidad era hablar que en este sentido nosotros dábamos algo que es agradable a Dios. Y Pablo tomó en Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 eso. Debemos presentar nuestros cuerpos como, hermanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional a Dios, ¿sí? Ahora hay hermanos que hacen más sacrificio que otros. Yo sé que hay hermanos que viven 2 horas de aquí de camino de la iglesia. Gloria a Dios por ellos, porque usted posiblemente vive a media cuadra, a 1 cuadra, 2 cuadras y llega tarde, y a veces ni viene, ¿sí? Pero hay hermanos que por el deseo de adorar a Dios, vienen. Solo lo mejor es bastante bueno para Dios, solo lo mejor, ¿sí? Y el hombre tiene que entregarlo sin reservas si quiere ser aceptado por Él. Por eso cuando uno dice que algunos cantantes de la farándula se volvieron cristianos, tienes que notar si realmente son ofrenda para Dios, porque muchos beneficios tiene Dios en su reino, pero nos gustan los beneficios, más no las exigencias, ¿verdad? Y seguramente a muchos de la farándula y muchos actores y muchas personas aún, políticos, en fin, gente de arriba, han tenido unas vivencias con Cristo porque les ha arreglado su hogar, porque han arreglado su economía, porque han recibido tal cosa y se declaran como cristianos. Pero ¿dónde está su entrega? ¿Sí? Para ofrecer un sacrificio perfecto era necesario que el que lo presentaba muriera espiritualmente. Y en este caso el animal moría. ¿Quién murió? Cristo específicamente, y entregándolo todo. Porque Él cubría nuestras faltas, cubría nuestro pecado. ¿Quieres aproximarse a Dios? ¿Cuántos se quieren aproximar al Señor? Entonces acepten que el único mediador es ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe que Levítico tiene que ver mucho con el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento? Y Jesús lo utilizó mucho para hablar de entregas, ¿cierto? A ver, otros aspectos que quiero mirar acá. Dice que cuando se habla de este sistema de sacrificios y su relación con el sacrificio de Cristo, es necesario hacer hincapié en que la base de nuestra comunión con Dios incluye la muerte de Jesús. Por eso Pablo dice que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esto no niega la operación de la vida, y Pablo agrega, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él murió, pero Cristo quedó en la muerte. No. Cristo resucitó. Y nosotros nuestra figura no a veces la vemos con un Cristo clavado moribundo en la cruz. Nosotros miramos una cruz vacía porque Cristo fue librado de la muerte al tercer día y es poderoso arriba en el cielo y aquí en la tierra. Amén, hermanos. Ese es el Dios que yo tengo, al Cristo. Ahora, hay necesidad de los sacerdotes, sí. Y los deberes de los sacerdotes, los pastores o sacerdotes, como dicen en la Iglesia Católica, los hijos de los sacerdotes de Aarón son definitivos claramente. Debe recordarse que esa disposición representa una nueva dirección en la vida del pueblo de Dios. En el periodo patriarcal, cada jefe de familia actuaba como sacerdote. Por eso después el apóstol Pedro dice que todos somos
real sacerdocio. Nosotros, la cristiandad, lamentablemente se ha perdido la costumbre, debe de haber un altar familiar, ¿sí? Donde en este caso el sacerdote mayor, en este caso el padre, el esposo, debe tomar la rienda de su casa y tener oración y palabra para sus hijos, y debe bendecirlos. El Sabbat judío comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Hay 24 horas. Ese mismo viernes, en ese Sabbat, él llama a su familia y ellos comen el cordero, comen, y está ahí el padre para bendecir a sus hijos, ¿sí? Eso es algo muy importante, pero nosotros lo hemos perdido, ¿verdad? Y esto es algo que tiene que tener cuidado. Es indispensable entonces que nosotros tengamos entendido que la actividad religiosa del hombre debe ser placentera a Dios, ¿sí? Y que cuando es realizada conforme a su palabra, Él se agrada. Entonces, Él se agrada porque tengamos instrumentos costosos acá. Él se agrada porque tengamos los mejores equipos de sonido. Esa no es la base. La base es usted. La base soy yo, ¿sí? Hubo un momento en que había necesidad que la ofrenda de ovejas, como no se podía, habían ofrendas de aves, ¿sí? Y aquí nos habla que esto nos permite ver con mayor claridad que siendo un animalito tan sencillo, era agradable delante de Dios el sacrificio. Y aquí en este manual dice esto, que a mí me pareció hermosísimo. Esto nos permite ver con claridad la condición de María, la madre de Jesús, como está revelado en Lucas 2:24. Parece que el acto de dar y la actitud detrás del don son de mayor importancia que el valor del presente. ¿Y qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Era una niña o una adolescente. Hágase conforme a tu voluntad. Ella era una besita pequeña, sencilla, tal vez desconocida para el sumo sacerdocio y para los sacerdotes. Y Dios la escogió y ella dijo: aquí estoy. Una besilla. La está colocando acá. Digo, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que ver todas estas situaciones que nos está hablando de la gran valor. ¿Por qué ellos tenían que llevar granos y cereales como forma de adoración a Dios, como una oblación? Eso era un resultado para entender que la labor humana allá en su tierra, la fertilidad de los campos y la fertilidad de la tierra representaba la consagración del fruto del trabajo del hombre a Dios, ¿sí? Aquí nos habla que cuando había necesidad de ciertos elementos como el aceite, ¿sí? Cuando se ofrecían esos cereales, se les colocaba aceite e incienso. Y el aceite también tenía un símbolo, significaba alegría, nutrición y prosperidad. Usted no sabe esto porque usted no es judío, pero por eso están escritos, ¿cierto? Y las explicaciones de un maestro. Cuando usted traía aceite e incienso, estaba diciendo que esa ofrenda es con alegría, con gozo, por la prosperidad, por las bendiciones que venían de parte de Dios. Y así podemos estar entendiendo el poder vivificador, santificante de parte de Dios. También podemos entender qué simboliza el aceite. La graciosa presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo, iluminando y santificando. Incluso hay iglesias que traen el aceite para colocar en las cabezas de los hermanos. Ciertamente la presencia sanadora del Espíritu Santo en la obra y adoración del creyente es lo que hace aceptable al Señor. Entonces, vienes a adorar a Dios, no puedes venir con manos vacías. Dios quiere es tu corazón y tu forma, y esta es aceptable. Pero al mismo tiempo usted debe venir con la unción ¿de quién?
del Espíritu Santo. Y esa es la que es aceptable, ¿cierto? Porque usted viene dirigido por el Espíritu. El incienso ahora es una resina aromática. Y aquí simboliza el incienso, la oración y la alabanza. Hermanos, si esta iglesia aumenta más la oración y más la alabanza, más la presencia de Dios se va a ver. Pero usted viene a las 5 de la mañana los martes. Hace 15 años era todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana abierta la iglesia. Los miércoles a las 6:30. ¿No? Entendí en los escritos de Levítico que una de las cosas indispensables es que siempre debe haber adoración y búsqueda de Dios. Y tiene que cargarlo el pastor y su liderazgo como principio, no los únicos. El que no viene a interceder no está haciendo que la presencia de Dios sea agradable en medio de nosotros. Entonces deja la carga en el pastor o en la pastora, en un grupo pequeño. Usted viene a las 5 de la mañana y hay 5 o 6. ¿Cuánto tiempo lleva? El pastor lleva más de 31 años. Jamás lo está haciendo en su casa, sino aquí, de rodillas. Los miércoles. Pero usted considera, no, eso es difícil, yo no puedo, no quiere. Entonces, no es sobre usted que viene la unción, hermano, a la iglesia. La unción viene por los que lo buscan en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Y si son pocos, también la unción es pequeña, ¿sí? Entonces, esta situación de la resina aromática del incienso significa que ha habido oración, alabanza. La adoración y la alabanza son eminentemente aceptables a Dios cuando los hombres se presentan con su capacidad, con sus dones. Ahora, eso era memorial. Y el sacerdote tomaba esto y lo presentaba. Y era un recordar. Y cuando Dios recuerda, se desarrolla una nueva situación en la cual ayuda y dispone al justo. Cuando el hombre se acuerda de la fidelidad de Dios, trae como resultado nueva fe y obediencia. Mire, hermanos, yo soy una persona de exhortación. A veces pido mejor que otra persona exhorte, porque yo estoy más llamado a formar pastores y líderes. Entonces soy muy fuerte en algunas circunstancias. Y yo no puedo aceptar que un hermano a nivel de liderazgo venga simplemente con tristeza, tristeza y tristeza, como dice la canción, mi tristeza es mía y nada más, dice por ahí una canción, ¿sí? Ustedes recuerdan, ¿cierto? No. Si hay un momento en que Dios me reprendió a mí, entrando una vez con tristeza y derrota, dijo, ¿cómo vas a predicar? No es admisible, sino cambias de actitud. Hermanos queridos, colocar y levantar la ofrenda de los hermanos es un recuerdo de que el Señor nos ha aceptado a nosotros como su pueblo. Amén, hermanos. ¿Qué no le gusta a Dios en la ofrenda de ese Antiguo Testamento? No le gusta que se haga con levadura ni con miel. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque la levadura en ese entonces era un símbolo del mal, de lo malo. La levadura infla la masa y hace apariencias que no son. Entonces, aquí Plutarco dice que la levadura nace de la corrupción y a su vez corrompe lo que está mezclado. Usted no puede hacerlo. Esto lo fermenta, digamos, la masa. Jesús incluso se vale figurativamente de la levadura para referirse a las falsas enseñanzas de quienes, de los fariseos y de los saduceos. Y Pablo habla de panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios 5, 7, 8. Entonces, incluso nosotros hablamos que entonces la levadura es un engaño. El hermano, la hermana aparenta espiritualidad, pero cuando uno entra a su vida, estaba inflado, no hay nada.
no hay nada de consagración. Sí trae el talento, pero no trae su espiritualidad, y entonces a Dios no le agrada. ¿Por qué la miel tampoco? Porque la miel parece haber sido utilizada en los sacrificios de los vecinos de Israel, ¿sí? Y esto era lo que Dios no quería, que quedara parecido a los otros pueblos, ¿sí? Ahora, volvemos, esto es histórico, pero es importante entenderlo. Así es Dios. No quiero miel, no quiero levadura, no quiero esto, no quiero aquello. Usted tiene que venir así. Hermanos, yo veo hermanos aquí que vienen con las manos vacías a Dios. Digo, caray. Entonces, ¿cómo se transporta desde el lugar que está hasta aquí, si no es con un recurso económico? Un hermano, y aquí era un líder de la iglesia hace como 25 años. Yo oré acá y dije, Señor, bendígalo. Yo antes oraba por los diezmos y ofrendas. Aquí públicamente decía, Señor, bendigo al dador alegre, bendigo al que trajo, bendigo. Y después cuando salgo y me bajo, está llorando y me dice, ¿y usted no bendice a los que no tenemos? Y me regañó y lloró como una niña chiquita. Y un hombre mayor. Y le dije, hermano, no, la Biblia no habla de bendecir a los que no tienen, sino a los que tienen. A los que dan, aún de lo que no tienen. A los que dan, aún de qué, de lo que no tienen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo un universitario aquí me dice que no tiene dinero cuando tiene que transportarse a su universidad? Cuando tiene que comprar el alimento en la universidad, cuando tiene que comprar un libro. No es dinero. ¿Y por qué no coloca en la casa de Dios una porción de eso? Pero sí se compra ropa fina, unos zapatos finos, sí compra un celular fino. ¿Será agradable a Dios eso, hermanos? No, Dios no es un tonto. Y por eso los pastores tampoco debemos ser tontos, ¿sí? Y tenemos que ser así fuertes, como hoy tal vez le hablo fuerte a usted. Pero usted sí quiere una sanidad, usted sí quiere liberación, usted sí quiere que su casa venga arreglada, usted sí quiere tal cosa. Pues Dios no es un sirviente simplemente para que le ayude. Le ayudó en alguna misericordia, pero no lo volverá a ayudar, porque así dice la palabra, que Él da misericordia al que quiere tener misericordia, y al que no, no. Aún mismo Pablo, ¿se acuerdan ustedes de la Biblia? Pablo tenía una enfermedad, el más grande de los siervos después de Jesús, el más grande, y quedó con problemas de ceguera. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. No, a ti no te voy a sanar, te voy a dejar con esa ceguera, con esas dificultades, y la gente va a ver tu ceguera y va a ver tu dificultad, pero va a ver tu unción, va a ver tu unción. Entonces cuando él llegaba a ciertos lugares, decía a la gente, ciertamente tiene este hombre una unción increíble, aunque su apariencia no es agradable. Hermanos queridos, tremendo, ¿cierto? Así que hay unas ofrendas que se llaman ofrendas de primicias, en los capítulos 2, versículos 12 al 16. ¿Por qué se tienen que dar ofrendas de primicias? Las ofrendas de primicias era presentada a Dios como una proclama de que todo aumento proviene de Él. Entonces, y hay hermanos que lo han hecho. Yo recuerdo a uno de mis líderes espirituales, que fue el que nos dirigió en la vida matrimonial. Uno se llamaba Urbano Rojas, el otro, él me decía sobre las primicias. Entonces él tenía un taxi, y esto eran las pruebas increíbles. Le decía así a Dios: Señor amado, la primera carrera que tengo con mi carro será una primicia para ti, para la gloria tuya. Y él me comenzaba y me decía, salía y ¡rum!, le sacaban la mano. ¿Para dónde es? Al aeropuerto, por favor. Y decía, la mejor. Y no volví a tener para el aeropuerto otra vez, porque sabe que para un taxista ir al aeropuerto tiene también sus adicionales. Pero como yo lo prometí, esa ofrenda se entrega. ¿Sí? Gloria al Señor, que uno pueda entenderlo así.
Amados hermanos, las primicias significa que yo le estoy diciendo al Señor que todo es de Dios y que comencé con este trabajo, yo lo entrego a Él. Eso significa adoración, significa servicio, ¿sí? Significa tantas cosas que da aquí la instrucción. Entonces hemos hablado que el aceite es símbolo de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Que el incienso son oraciones sin hipocresía, con pureza, sin miel. Y la sal también tenía, las ofrendas debían ser saladas. Y ahora lo llamamos nosotros estoy salado, hablando de algo malo. Usted debe decir que yo soy sal. Cuando diga debe ser salado, de acuerdo a la Biblia, usted está preservado. Y la sal era una figura de preservación. Y el fuego era que era aceptado delante de Dios como olor fragante, porque era usted agradable al Señor. Ok, qué interesante que una iglesia estudie todo un libro de la Biblia. Y vea todo el tiempo que estamos gastando en Levítico. Yo, a los que les mando por WhatsApp el diario que yo tengo, pero no es el único que usted se alimenta con lo que yo digo. Usted tiene que sacar su propio alimento con la palabra. Pero esto edifica y nos ha hecho entender que debemos de purificarnos más. Amén, hermanos. Santificarnos más. Una parte de lo que Dios quiere es que usted se capacite. Y hace 8 días ustedes vieron a 30 personas que les dimos un certificado por sus 7 meses de estudio. No era fácil llegar a las 8 de la mañana. Algunas hermanas, para llegar a las 8 de la mañana en la iglesia, tenían que levantarse a las 5 o 4 de la mañana porque viven muy lejos. ¿Sí? Que el Señor bendiga su sacrificio, porque lo hizo para aprender. ¿Sí? Ok, ahí vemos, hablemos más de otras ofrendas que tenemos acá, las ofrendas de paz. ¿Sí? Aquí en el capítulo 3 hablan de ofrendas de paz. Y esta era una comida común que tenía aún el sacerdote con el pueblo. Se traía el animal y se comía, ¿sí? Pero esta era una forma de presentar que Dios estaba en comunión con su pueblo, ¿sí? Por eso vale la pena de pronto uno tener una ida a Israel para conocer mucho de esto, porque ellos tienen todo este conocimiento de lo que significa. Así que la ofrenda de paz, esta podía ser por medio de alabanza, un voto, una expresión voluntaria del sentido personal de dependencia y necesidad de Dios. A Dios no le gusta que el animal que se presentaba tuviera defectos. Tenía que ser sano, perfecto en todo su sentido. Y debe ser un olor grato a nuestro Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Sigo yo ratificando esto, hermanos. La salvación está basada sobre el sacrificio, y el sacrificio que hace expiación ha sido instituido por Dios. No hay valor de lo que usted no se sacrifica. Ahora es un tiempo de todo fácil y todo gratis. Pero con Dios así no se juega. No es así. Usted tiene que entender que es necesario morir a tu ego, morir a tu yo, morir a tus pensamientos, morir a tus emociones. ¿En dónde está la frustración ahora en estos tiempos? Aún en el propio pastorado. En este momento hay una gran cantidad de pastores que han vivido del conocimiento, pero no de la unción. No han vivido de la dependencia en oración a Dios. No han obedecido y han entrado en ansiedades, depresiones muy grandes los pastores. Porque Dios se ha retirado de ellos y no están en la unción. Las ovejas, peor. ¿Sí? ¿Qué pasó en Europa? La unción salió de Europa.
Y si las iglesias europeas son iglesias que son africanos, latinoamericanos, los que mantienen la gracia en Europa, pero no el propio europeo. Y aquí tenemos a un hermano europeo. Tristemente, nosotros estamos en el tiempo donde Dios quiere bendecir a Colombia. Y Dios ha colocado a la iglesia que pueda identificar su liderazgo que debe tener una ciudad, sus concejales, sus senadores, sus alcaldes. Nunca en mi vida, voy a cumplir 65 años, nunca en mi vida he visto una unidad con el propósito de levantar un alcalde en Bogotá, como la está ahora actualmente. Porque sabemos que si se levanta otra persona, consecuencias graves tenemos. Y usted es responsable. La iglesia ha recibido de su liderazgo mayor, y yo estoy cerca de ese liderazgo mayor y lo veo, y digo, Dios, jamás había visto tanta unidad para que haya una vivencia de un liderazgo. Porque Colombia todavía tiene posibilidades en medio de sus errores. Colombia, que somos nosotros, los colombianos, han escrito que estas últimas décadas han sido las mejores décadas de la productividad, de la más justicia, de la mejor economía que haya existido en épocas anteriores. 20 años. Lo hizo un ministro que murió ahora, es ministro de Hacienda. Y él evaluó y dice, nosotros los colombianos somos injustos con nosotros mismos de no ver que Dios nos ha bendecido. ¿Sí? Y que Dios ha hecho cosas grandes. Y si yo veo desde mi abuelita, una mujer de oración, a mi madre, mi vida y la vida de mi hijo, a él le ha sido más fácil la vida que aún a mí. Y para mí ha sido más fácil mi vida que la vida de mi madre. Y la vida de mi madre fue más fácil que la vida de mi abuelita. Entonces hemos sido bendecidos. Amén, hermanos. Y Dios tiene bendición para este país. Pero usted tiene que pagar el precio de la bendición. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que entender que estas son las casas de Dios, su tabernáculo de reunión. La iglesia va a tener momentos de persecución muy fuertes. Ya los tiene. Están en la universidad las persecuciones, la ideología, los conceptos, en el trabajo, ya hay. Pero si usted no es firme, usted vende su alma al diablo por un dinero y permite que cosas sean ejecutadas a usted. ¿Por qué no oramos a Dios? Estamos en un punto especial. Y yo creo que ha llegado como anillo al dedo el libro de Levítico. Dios te quiere utilizar. Dios está hablando también que el pecado de un sacerdote era considerado más grave que el jefe de una tribu o el común del pueblo. Y por lo tanto el pecado del sacerdote, del pastor que representa al pueblo ante Dios, su pecado imputaba la culpa a todo el pueblo. Por lo tanto, la sangre de la ofrenda por el pecado del sacerdote debía hacerse en un lugar especial sobre los cuernos del altar del incienso, mientras que los pecados de los jefes y de las diferentes tribus era sobre los cuernos del altar en el holocausto. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque tú estás hablando a tu iglesia, a tu pueblo. Y Señor, es una palabra de hace 4.500 años queriendo hablar a una nación que lleva 200 años de ser formada. Pero glorioso Dios, traemos la enseñanza y traemos la orientación que nos dice que glorioso Dios, para acercarnos a ti tiene que haber un mediador. Y ese mediador es tu santo Hijo, que fue hecho hombre como nosotros para tomar, Señor,
y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado Dios, que el que viene a la comunión contigo no puede venir con manos vacías. Glorioso Dios, que tú reclamas, como en Levítico, de lo que tú nos has bendecido. Oh glorioso Dios, que nosotros nos preparamos anticipadamente para reunirnos en adoración hacia ti. Que la adoración cuesta sacrificio. Que tiene que haber un sentir como hubo en Cristo Jesús. Que debe de existir en nosotros una disposición a dejar cosas para adorar al Señor. Gracias, Dios. Que esta iglesia tenga hermanos con el celo tuyo y tengan la autoridad para, Señor, aconsejar y, si es necesario, reprender en el amor tuyo a alguien que camina indebidamente. Glorioso Dios, no son los instrumentos, no son, amado Dios, las bonitas sillas. No es esto el valor de este tabernáculo. El valor de este tabernáculo está en hombres y mujeres que están contritos y humillados ante tu presencia. Que sus adoraciones, Señor amado, están no infladas, no con hipocresía de palabras, sino con corazones sinceros delante de ti. Que haya una obediencia completa a ti cuando tú hablas, glorioso Dios. Oh Señor glorioso, oramos, Señor, por la vida pastoral. Que oren mis hermanos por mí, por mi esposa, por mi familia. Ese es el tiempo de la victoria nuestra, con el testimonio de nuestro hijo David, para ser lanzado como siervo tuyo a las naciones, amado Dios. Bendigo su salida a Argentina y su testimonio que va a dar allá en Argentina ante las autoridades de la iglesia del Nazareno. Gracias, Dios. Oh glorioso Dios, tanto ruego, tanto ayuno, tanta vigilia, pero el producto fue ver a un hombre transformado por el poder de Dios. Tú lo tocaste, tú lo quebrantaste, tú lo humillaste en ruegos y en llanto, pidiendo perdón y siendo levantado por tu gracia. Gracias, Dios. Adore a Dios en este momento y cántale a Él. Adórele a Él. Declare una alabanza a Él. Ven preparado cada domingo. No llegues tarde a la casa de Dios. Si sabes que vives lejos, apunta a algo más temprano para llegar. Que haya una unidad, una unanimidad. Y el Señor desde el cielo diga: estos son mis hijos amados en los cuales tengo complacencia. No vengas con manos vacías. No. Y prepárese como a otro este grupo de que hoy estaba haciendo el examen de este libro 3 y 4. Gracias por esos 6 hermanos que siguen adelante. Y otros vendrán para prepararse más. Cantémosle a Él en una adoración que rinda honor al nombre de Jesucristo, a la gloria del Padre, a la bendición del Hijo. Bendito es Dios en medio de su pueblo, en medio de los corazones sinceros, que Él manifieste su sanidad. Lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz
lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras. Tú no me negarás. No, voy a seguirte en pos de tu presencia. Oh Señor, voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Oh, mi Dios, es todo en ti, te seguiré, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Eres mi vida y todo lo que anhelo. Ese aplauso al Señor. Bendiga que está a su lado, hermano. Dele un abrazo. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Amén. Amén. Recuerda que tenemos redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. También tenemos canal de YouTube al cual puedes suscribirte.
O si quieres conocer más de nosotros, puedes entrar a nuestra página web ccnazareno.com. Bueno, eso es todo lo que queríamos comentarte. Espero que tengas excelente día.